Seguimos trabajando con el módulo 2. En el video anterior te estuve contando acerca de ciertos conceptos introductorios. Hoy ya nos metemos de lleno a trabajar sobre el decreto 351 del 79, en particular sobre el anexo 3, que es el que corresponde a las sustancias químicas. Vamos a ver primero el marco en el que está puesto este anexo 3, que es el que vamos a estar analizando en lo que resta del cuatrimestre. Partimos de la ley 19.587, como bien sabes, es la ley de seguridad y higiene del trabajo, fue sancionada en 1972. De toda la ley, que es relativamente corta para todo el impacto que tuvo, nosotros vamos a basarnos más que nada en el artículo 6. El artículo 6 se refiere a las condiciones de higiene en los ambientes de trabajo. Ahora enseguida vamos a leerlo en detalle. La ley de seguridad e higiene no puede quedarse solamente con los enunciados de la ley porque falta la forma de llevarlo a la práctica. Para eso es que se sanciona un decreto reglamentario. La ley es del 1972, en 1973 salió el decreto reglamentario que sufrió algunas actualizaciones y en el momento actual le estamos trabajando no con ese decreto, sino con la actualización del 79. El decreto 351 del 79, que es en el que se basan todas las mediciones de seguridad e higiene en ambientes laborales. Dentro de este decreto tenemos varias secciones, ahora vamos a hacer un repaso. Lo que se refiere a sustancias químicas está basado en el artículo 61, donde hace referencia al lugar de trabajo donde se efectúan procesos que produzcan la contaminación del ambiente. Vapores, gases, humos, nieblas, polvos, fibras, aerosoles o emanaciones de cualquier tipo. Acá es donde entran las sustancias químicas como agentes de riesgo ambiental. Bien. Lo que vamos a desarrollar más que nada es el anexo 3. El anexo 3 hace un detalle profundo de cómo controlar la contaminación ambiental referido a las sustancias químicas. Ahora, ese decreto que yo te conté que salió en el 73, que fue actualizado en el 79, también este 351 sufre después actualizaciones, pero no tan extensas como fue aquella versión. Entonces, como se hacen pequeñas actualizaciones de pequeñas partes, lo que se van sacando es una especie de parches. Estos parches salen con resoluciones. El anexo 3 fue actualizado con la resolución 295 del Ministerio de Trabajo. Esto fue en 2003. Y en particular, el anexo 4 de esta resolución lo que hizo fue directamente como pisar el anexo 3, o sea, el anexo 4 reemplazó al anexo 3 del 351. Cuando uno va a leer el decreto 351, hoy lo vamos a hacer, vamos al anexo 3, en realidad el texto que estamos leyendo es el mismo que corresponde al anexo 4 de la 295. Por eso te digo que es como que lo pisó. El anexo 3 del 79 desapareció, no lo vemos más. Vamos a ir entonces a ver esta parte de la legislación. Para eso vamos a darnos un paseo por internet. Entramos en Infolev. Vamos a buscar entonces una ley, la ley 19.587. Buscamos y nos aparece como único resultado, por supuesto. Vamos al texto de la norma. Fíjate que en la ley tenemos estos 10 artículos de contenido, ¿sí? Entonces yo lo que te decía que nosotros estamos referidos al artículo 6. Vamos a hacer que esto sea más legible, no tanto. A ver dónde estamos. 5, 6, acá. Bien. Artículo 6. Las reglamentaciones de las condiciones de higiene en los ambientes de trabajo deberán considerar primordialmente y una serie de condiciones ambientales. Lo que está referido a sustancias químicas es en el artículo 6 el punto C. Contaminación ambiental.
Y dentro de contaminación ambiental nosotros nos vamos a quedar con esto. Esto es como la raíz de todo el análisis químico que se hace en ambientes de trabajo. Bien, esto es todo lo que hay en la ley. Digo, con esto no nos alcanza ni de casualidad para poder hacer un análisis de riesgos químicos. Necesitamos el decreto reglamentario, así que vamos a buscarlo. Tenemos el decreto, entonces, 351 del 79. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional y texto actualizado. Si yo pusiera texto completo, voy al texto original, que no es lo que nos interesa. Necesito el texto actualizado. Bien, damos un paneo de cómo está organizado esto. Primero los considerandos, como la mayoría de las legislaciones, primero un visto, después un considerandos y el decreto. Fíjate que el decreto son 4 artículos, no nos dice nada, pero nos habilita a los anexos. ¿Sí? Aprueba la reglamentación de la ley 19.587, contenidos en los anexos del 1 al 7, que forman parte del integrante del presente decreto. Bien, y vamos a los anexos. En el anexo 1 está exactamente la reglamentación. Los otros anexos se refieren a agentes de riesgo en particular. De esto nosotros vamos a ir al anexo 3 en un momento, que es el referido a sustancias químicas. Un momento vamos por el anexo 1. Del anexo 1 tenemos, está dividido en títulos, en capítulos. Vamos a pasar rápido a lo que nos interesa. Lo que tenemos que buscar es la legislación referida a ambientes de trabajo, así que avanzamos hasta donde diga eh, controles del ambiente de trabajo. Seguimos. A ver, ¿dónde tenemos? Desagües. Acá, título 4. Condiciones de higiene de los ambientes laborales. Ahí es donde vamos. Dentro del 4 vamos, seguimos capítulo 9, contaminación ambiental. Acá es donde nos enmarcamos. Artículo 61, este es el que compete a la parte de sustancias químicas. Dice, todo lugar de trabajo en el que se efectúen procesos que produzcan la contaminación del ambiente con gases, vapores, humos, nieblas, polvos, fibras, aerosoles o emanaciones de cualquier tipo, deberá disponer de dispositivos destinados a evitar que dichos contaminantes alcancen niveles que puedan afectar a la salud del trabajador. Bien, acá nos está dando el marco. Todo esto es lo que corresponde a agentes químicos. Disponer de dispositivos destinados a evitar, acá nos podemos referir a toda la gama de lo que se trabaja en la intervención del ambiente. Esto es disminuir el origen, facilitar la eliminación por medio de ventilación, cambiar de sustancia química y en última instancia proveer de elementos de protección personal. Siempre el uso de los EPP es la última opción. Siempre tenemos que tratar de, primero, eliminar el agente químico del aire, o sea, eliminar la producción, ¿sí? Mejorar la parte técnica para que no se genere la sustancia química en el aire. Lo siguiente es tratar de eliminarlo por medio de ventilación, extracción de aire o filtros. Lo siguiente es tratar de reemplazarlo por otra sustancia química que sea menos peligrosa y en última instancia la provisión de elementos de protección personal. Bien, después nos dice para evitar que dichos contaminantes alcancen niveles que puedan afectar a la salud del trabajador. Igual que pasaba con la ley, que no nos da todo lo que necesitamos, acá me dice niveles que puedan afectar a la salud del trabajador. Lo siguiente es, bueno, ¿y cuál es ese nivel? ¿Hasta dónde se puede llegar? Para eso es que se profundiza y tenemos todo el desarrollo del anexo 3. Seguimos un poco más. El inciso 1 dice, la autoridad competente está puesto en general porque según la organización necesaria se puede ir cambiando. En este momento la autoridad competente corresponde a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que fue generada en el 1996.
La autoridad competente fijará concentraciones máximas permisibles. Estas son palabras claves en todo esto, concentración máxima permisible, para los ambientes de trabajo que figuran como anexo 3, el que te estaba mencionando, como tablas de concentraciones máximas permisibles, las que serán objeto de una revisión anual. A ver, esto es sumamente importante. Las que serán objetos de una revisión anual a fin de su actualización. Esto no está pasando. La última actualización que tenemos es la del 2003, que es la del anexo. Deberíamos tener revisiones anuales. En esta materia lo que vamos a trabajar es limitarnos a lo operativo, saber dónde está la información, qué significa, cómo se usa, pero los números al detalle vas a tener que buscarla en el momento que los necesites, ¿sí? Ahora cuando veamos el anexo 3 te voy a explicar un poco más. Cada vez que sea necesario, terminamos con esto, cada vez que sea necesario podrán introducirse modificaciones, eliminaciones o agregados. Esto es lo que yo te digo que no está pasando. Bien, el anexo, entonces, el artículo 61 por ahora lo dejamos acá. Vamos a ir entonces a saltar al anexo 3. Anexo 3, lo mismo. Vamos a hacer un recorrido. Anexo 3 corresponde al artículo 61, la que vimos recién. Y fíjate que acá me dice que el texto que estamos leyendo está sustituido por la resolución 295 del 2003. Bien. Vamos a un pantallazo general. Introducción a las sustancias químicas. Texto que ya iremos leyendo. Definiciones. Sobre esto vamos a trabajar hoy. Definiciones. Dice en la presente normativa se especifican 3 categorías de concentración máxima permisible. Hoy las vamos a analizar. La CMP, CMPT y CMPC. Avanzamos un poco más, nos da más definiciones, límites de desviación, unas notaciones que vamos a analizar más adelante, qué hacemos con las mezclas, con partículas insolubles en el aire, asfixiantes simples, índices biológicos de exposición, todo esto lo vamos a ir trabajando de lo que vamos a hacer el resto del cuatrimestre. ¿Qué pasa si la sustancia con la que voy a trabajar no está en la lista? Y esto es como lo central, el núcleo al que vamos a recurrir más cantidad de veces de este anexo. La tabla de concentraciones máximas permisibles. Veamos qué hay. Dice valores aceptados. En los próximos videos vamos a ver de dónde salen estos valores aceptados. Sustancia. Me da un listado en orden alfabético. ¿Tá? Momento de repasar el orden alfabético, si a uno se le olvidan a veces dónde van algunas letras. Número de CAS, esto es un catálogo internacional. CAS es Chemical Abstract Service. En otras materias vas a profundizar sobre esto. Y tenemos, fíjate, una columna que dice CMP y otra CMP, CPT, CMPC. Sobre esto vamos a hablar hoy. Y me da un valor numérico, las unidades en que se manejan, lo mismo las otras. Una columna de notaciones. Estas notaciones las veremos, las vamos a profundizar en vídeos posteriores. Peso molecular lo vamos a trabajar en la próxima. Y efectos críticos. Efectos críticos tienen que ver con la parte más toxicológica. Eh, Dentro de lo toxicológico se lo llama crítico a lo primero que aparece, no a lo que es más vital. Digo, no es porque sea efecto crítico significa que esto es lo que te mata. No. Efecto crítico significa que es lo primero que aparece. Y esto nos sirve como señal de alarma. Cuando empiezan a aparecer, supongamos, agarro cualquiera, estoy con una persona que está trabajando con este acetato de metilo, Em, y lo primero que le aparece es irritación y narcosis. Cuando aparecen estos síntomas, yo tengo que saltar las alarmas y decir, bien, tenemos una posible intoxicación en esta situación. Recordemos un poco más. Pasamos esta tabla, está muy mal escaneada, cuesta leerla a veces. Haremos lo que se pueda, seguimos, todavía estamos con la B, voy a acelerar un poco. Fíjate, la tabla es sumamente extensa. No tengo idea cuántas sustancias tiene, pero seguro que está pasando las 1000. Ni de casualidad pienses que eso hay que saberlo de memoria. Ya estamos terminando, vamos por la P. Fíjate que a esto me refería, es lo más importante del anexo 3. Y acá, sinónimos frecuentes.
Va a haber situaciones, incluso ejercicios, donde el perverso de tu profesor te va a dar no el nombre que está en la tabla, sino otro nombre. Cuando uno no lo encuentra, ¿sí? Supongamos que un ejercicio que yo te doy, te pongo que hay un ambiente de trabajo con etanol. Y vos buscas en la tabla esta y el etanol no aparece. Bueno, sinónimos. Bien, acá no, etanol está en la lista. Sinónimo yo te doy esto. Uy, lo perdí, alcohol etílico. En el ejercicio te pongo alcohol etílico. Lo vas a buscar en la lista y no está. Bueno, el primer paso, antes de desesperar y decir esto no está funcionando, es venir a la lista de sinónimos, donde a la izquierda tengo varios sinónimos posibles y a la derecha con qué nombre lo encuentro en esta tabla de los CMP. Bien, trato a recordar porque vas a tener que venir por acá. Seguimos. Más sinónimos. Y acá, otra cosa. Equivalencia de los símbolos en las tablas de valores adoptados y en las propuestas de modificación. Voy a la tabla para mostrarte dónde están estas cosas. Por ejemplo, acá hay uno que dice C1. Esta C quiere decir algo, ¿sí? Esa C la iríamos a buscar. Acá aparece una cosa pequeña que no sé qué dice, porque la resolución no nos permite. Over, ¿qué otro? Acá, ER. ER son dos referencias. La E es una, la R es otra. Acá tenemos una K. Bueno, supongamos, vemos qué significa la K. Entonces voy a la tabla esta para que lleguemos. Acá, equivalencia de los símbolos. Busco acá, acá, acá. ¿Sí? Bien, la K significa la exposición por todas las vías debe controlarse cuidadosamente a niveles tan bajos como sea posible. Bien, para esto sirven estas referencias. Cuando llegues a una sustancia y tenga alguna letra, ¿sí? Antes yo te había mostrado, había una que decía C. C significa valor techo. Bueno, otro lugar a donde venir a buscar más información. No todas son letras, hay algunos acrónimos y, por ejemplo, si se encuentra entre paréntesis, esto aparece bastante. Entre paréntesis, los valores adoptados, entre paréntesis, son los que se han propuestos para modificación. Esto es, para la edición 2003 que estamos leyendo, ya había sustancias que decían, bueno, esta es la mejor aproximación que tenemos, pero se está estudiando y probablemente pronto haya que modificarlo. Todavía no pasó. Pero ya estaban marcados para que estas fueran las que hubiera que modificar. ¿Tá? Otras directamente con un más, propuestas de modificación, por ejemplo. Bueno, seguimos. ¿Qué más hay? Apéndices adoptados. Otro lugar donde vamos a venir. ¿Sí? Apéndice A, carcinogenicidad. Esto es acerca de las sustancias carcinogénicas que aumentan el riesgo de cáncer. Ya lo vamos a venir por acá. Hay casos particulares. Apéndice C. Esto es para mezclas. Vamos a hablar de mezclas también. Acá, la parte de mezclas que vamos a hablar más adelante está explicado acá. Es un buen lugar para que vos tengas presente que está explicado directamente en la ley. Ejemplos, bueno, todo esto ya vamos a volver por acá. Seguimos, apéndice D, muestreo, esto se nos escapa, esto lo vas a ver más en alguno de los ambientes o en investigación de campo o en práctica profesionalizante o en todos a la vez. ¿Qué más? Y seguimos. Todo esto no lo vamos a revisar nosotros. Esta es la última parte del anexo 3, introducción a los índices biológicos de exposición. Lo vamos a profundizar. Básicamente significa índices biológicos. Cuando hablamos de biológicos es la otra parte de los ambientales. ¿Sí? La vez pasada yo te conté que entre las patas del análisis de riesgo químico, uno era el ambiente y ahí habíamos hablado de la concentración máxima permisible. Igual hoy lo vamos a retomar un poco. Pero cuando hablamos de biológicos nos estamos refiriendo al control en las personas. ¿Tá? ¿Qué controles se hacen en las personas para ver qué tan expuestas han estado? Bueno, también lo vamos a desarrollar más adelante. Bien, hicimos un panorama. Tenemos otra tabla. Cuando hablas tu separata, ¿sí? Muchos tienen
lo que llaman una edición en anaranjado, el libro anaranjado, o hay otros que son en verde. La cuestión es que eso que seguramente tenés se llama separata, esto que estamos viendo está en la separata. Tenés estas dos tablas, la de la CMP que habíamos visto antes y esta es la de los índices biológicos que la vamos a analizar en otro video, ¿sí? Te la muestro más que nada para que no te confundas de tabla cuando busques información. Bueno, y hasta ahí tenemos el anexo 3. Ok, hacemos un resumen entonces de esto. Estamos con el anexo 3. Tenemos una introducción, la vamos a discutir la vez próxima. Definiciones, algunas empezamos hoy, las vamos a ir trabajando a lo largo de los videos. Las tablas de concentraciones máximas permisibles, esto es lo que yo te decía, es el corazón, la parte más importante de este anexo. Los sinónimos frecuentes, la equivalencia de símbolos, que va a ser referencia para vos en varias ocasiones. Los apéndices, que teníamos de la A a la E. Y los índices biológicos de exposición, que los vamos a ver en otros videos. Bien, vamos a trabajar entonces, en principio, sobre las definiciones que tenemos que retomar esto, perdón. Retomamos con algunas definiciones que habíamos visto en el video pasado. Esto es, habíamos trabajado las tres patas del análisis químico, que eran los agentes de riesgo, que nosotros tomábamos los agentes químicos, el ambiente, que era este, y las personas, que de las personas trabajamos bastante el video pasado. Dentro del ambiente habíamos visto estas dos definiciones. La concentración en el aire, que la representamos con una C, que depende de la actividad que se desarrolla en el sector, o sea, que a lo largo del día va cambiando. Y la otra, que es la concentración máxima permisible, el acrónimo es CMP, es la máxima concentración de sustancias que se puede encontrar en el aire respirable durante 8 horas diarias sin que presenten efectos adversos para la salud de quienes están expuestos a la sustancia. Bien, esto es lo que vamos a profundizar hoy. Concentración máxima permisible para que no afecte a la salud. Y ya le vamos poniendo algunos límites importantes que nos da la legislación, que es, por ejemplo, el tiempo de exposición. Vamos a volver entonces al decreto que estábamos analizando recién. Vamos a ver las definiciones. Estamos al principio de todo, entramos en definiciones. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Son tres definiciones, A, B y C, que la tenemos acá. La primera, que parece súper breve, nos va a llevar bastante tiempo porque hay que entender ciertos conceptos fundamentales. Así que lo que voy a hacer es, en principio, nos la llevamos esta para hacer algunas anotaciones. Em, Vamos a abrir un documento de Word para escribir. Acá estamos, listo. Esto es lo que tenemos como definición. Em, Ahí entra un poco mejor. Ok, tenemos, dice, concentración máxima permisible ponderada en el tiempo. Dos puntos. Concentración media, ponderada en el tiempo, para una jornada normal de trabajo de 8 horas por día y una semana laboral de 40 horas, a la que se cree pueden estar expuestos casi todos los trabajadores repetidamente día tras día sin efectos adversos. Un montonazo de información que hay que entender qué nos está diciendo. La vamos a tomar en partes. A ver, lo primero que vamos a tener que entender es esto, concentración media ponderada en el tiempo. Bien, a ver, primera cosa, vamos a ir poniéndole viñetas para hacer una enumeración. Ok, concentración media ponderada en el tiempo. Es un concepto parecido al promedio, pero que no es lo mismo que el promedio. Para entender esto, yo preparé unos ejercicios. Vamos a ir primero a entender un ejercicio donde se aplica esto y después volvemos. Una vez que hayamos entendido qué significa concentración media ponderada en el tiempo. Venimos por acá. Este archivo lo tenés subido en el aula, si querés, para poder seguirlo. Primer caso. En un local se monitorea la concentración ambiental de alcohol isobutílico en forma intermitente. Forma intermitente significa que uno, en este caso particular, como que uno va al lugar y hace una medición, vuelve y la registra.
Lo contrario sería tener un detector que hace un monitoreo permanente, como es el caso de los detectores de monóxido de carbono, que siempre es prudente tener en casa, que hacen un control todo el tiempo. Se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces tenemos un registro de a qué hora se hizo la determinación y qué valor dio. Por ahora nos quedamos con los números. Más adelante vamos a ver cuáles serían las unidades para esto. Y están propuestos entonces este análisis. Primero, determinar el valor del promedio de concentraciones y el valor de la concentración media ponderada en el tiempo. Ok, vamos de poco. El promedio más o menos tenemos idea. A ver, nos vamos a llevar esto a una planilla de cálculo para que nos ayude con las cuentas. Vamos esto por acá. Ahí estamos. Bien. Y teníamos sustancia, no, acá. Concentración ambiental de alcohol isobutílico. De esto se trata lo que tenemos acá. Bueno, ¿cómo hacemos un promedio? Promedio, esto lo tenemos explicado por acá. Acá tenemos un promedio. Un promedio es esto. Es hacer la suma de los valores y dividirlo por la cantidad de valores, ¿sí? Esto lo recordamos por ahí de la escuela secundaria, donde uno tenía que hacer el promedio de sus notas para saber si estaba aprobando o no. Pero si, a ver, si queremos hacer esto, el promedio me está diciendo que es la suma de los valores dividido la cantidad de valores. Vamos a buscar estos datos y hacemos la cuenta entonces. La suma de valores. Aprovechamos las habilidades de Excel y le vamos a pedir que nos haga la suma de los registros. Estos son las concentraciones que se registraron a lo largo del día. Bueno, ok, la suma nos da 648. Y la cantidad de valores, ¿cuántos valores tenemos? Y entonces también le vamos a pedir a Excel que cuente cuántos valores tenemos. Dice que tenemos 13 valores. Por lo tanto, si hacemos el promedio, tendríamos que hacer la suma de valores dividido la cantidad de registros que tenemos. Ok, ahí tenemos. El promedio nos está dando, vamos a reducir la cantidad de cifras, de decimales. 49,85, esto es lo que nos dio de promedio. Ok, una cosa que pedí el ejercicio era esto. La otra me dice, volvemos acá, esto lo tenemos. La otra, el valor de la concentración media ponderada en el tiempo. Bien, a ver, concentración media es un término estadístico que vas a desarrollar en tercer año, pero ahora vamos a tomar la idea solamente. La concentración media en algún punto se parece al promedio, pero ahora vamos a ver que me dice ponderada en el tiempo. Cuando me dice ponderado, ponderar viene de pesar, de tomar el peso de las cosas. Así que cuando me dice ponderada en el tiempo, lo que me está diciendo es considerar cada concentración y la importancia que tiene en el total, teniendo en cuenta cuánto tiempo se estuvo expuesto. Esto significa ponderado en el tiempo, ¿sí? ¿Qué tan importante es esta concentración sobre el total, teniendo en cuenta cuánto tiempo uno estuvo expuesto? Y acá tenemos la forma de determinarlo. Media ponderada en el tiempo es la suma de, yo sé que te estoy complicando la vida, pero ahora vas a ver la utilidad que tiene esto. La suma de la concentración multiplicada por el tiempo, o sea, el tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo estuvo cada concentración? Y dividido, fíjate que no es sobre la cantidad de registros, sino el total de tiempo. Bien, nos va a llevar una serie de pasos más. Vamos a ir de a poco. Primero, suma de concentración por tiempo. Volvemos a nuestra planilla. Las concentraciones ya tenemos. Ok.
Lo que vamos a anotar es el tiempo. Esto es el tiempo de exposición que tuvimos para cada una de las concentraciones. ¿Cómo hacemos esto? A ver. En este registro decimos que a las 20 se registró una concentración de 15, 15 lo que sea, después vemos que, de 15. El siguiente registro fue 8 y 15. Así que lo que tenemos acá que fueron 15 minutos. Entonces puedo anotar que el tiempo fue de 15 minutos. Lo siguiente, de 8 y cuarto a 9, acá tenemos 45 minutos. Ok, tenemos que hacer esto. Registrar cuánto tiempo estuvo cada una de las concentraciones. Entonces, anotamos, ¿qué más? De 9 a 9 y 30, de 9 y 30 a 10 y 15, de 10 y 15 a 11, acá ya tenemos 1 hora y media, bajamos a media hora, 45 minutos, esto sería 13:45, otros 45 minutos, 30 minutos, 30 minutos y 30 minutos. Ok. Vamos entonces de a poco. Tenemos el tiempo de exposición de cada concentración. Volvemos a ver para qué estamos haciendo esto. Tenemos que hacer la suma, la suma de la concentración por el tiempo. Y fíjate que está entre paréntesis. Significa que lo que voy a hacer es multiplicar la concentración por el tiempo que duró. Hacemos eso entonces. Anotamos así. Concentración por tiempo. Concentración por tiempo. Y entonces vamos a multiplicar concentración por tiempo. Nos da este número. Ok. Lo extendemos. Todo esto, entonces, hacemos que Excel calcule la misma cuenta para todo. Ya tengo concentración por tiempo de cada registro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a las 8 se registró una concentración de 15 durante 15 minutos. Multiplicando estos dos nos dio 2,25. Eso para cada uno de los registros. Ok, volvemos acá. Suma de concentración por tiempo. Así que vamos a ir anotando cosas aparte. Tenemos que esto es la media. La suma de concentración por tiempo. Y le pedimos a Excel que haga la suma igual que antes. La suma de todos estos registros de concentración por tiempo. Listo. Y lo tenemos que dividir por el total de tiempo. Bueno, anotamos el tiempo total. Ufa. Tiempo total. ¿Cuánto es el tiempo total? De las 8 que se empezó hasta las 16. Una. Son 8 horas. Ok, che, estoy errando mal esto. Ahí, tiempo, ahora sí. 8 horas. Bien, ¿qué nos falta ahora? Dividir entre los dos. ¿Sí? Es la división entre la suma y el total de tiempo. Bueno, a ver qué da. Este dividido este. ¡Apa! ¿Qué es esto? No tiene ni punto de comparación con el otro. Pero te voy a explicar qué pasó. Cuando hicimos la multiplicación de concentración por tiempo, este tiempo estaba en minutos. Y yo acá lo estoy dividiendo por horas. Tendría que tener todo en las mismas unidades para que esto funcione. Así que lo que vamos a hacer es las 8 horas las vamos a pasar a minutos. Para eso lo que decimos es si cada hora tiene 60 minutos, las 8 horas las multiplicamos por 60 y da algo con más sentido. Entonces tenemos un total de 480 minutos y la concentración, si bien no es la misma que en el promedio, pero es un número más razonable, más cercano. Bueno, ya para empezar vemos que no da lo mismo. No da lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a ir resolviendo esto.
Determinar el valor promedio de concentraciones y el valor de la media ponderada en el tiempo. Eso lo tenemos. El promedio es 49,85 y la media 53,43. Nos quedamos con dos decimales. Segundo, si se aumenta el número de determinaciones entre las 8 y las 8 y 15, ¿se altera alguno de los resultados? ¿Qué quiere decir esto? El primer registro fue a las 8 y el segundo fue 8 y 15. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lugar acá y vamos a meterle, pongámosle, dos registros más. En vez de que sea cada 15 minutos, vamos a hacer que el siguiente registro haya sido 8 y 5 y el otro 8 y 10. ¿Y qué cuánto? Bueno, a ver, estamos haciendo ciertas suposiciones. Nuestra suposición inicial es que entre las 8 y las 8 y 15 hubo una concentración de 15. Bien, vamos a ver qué pasa si eso se mantiene. Tendríamos 15 acá, 15 acá. ¿Qué nos cambia? Veamos. El promedio nos cambió. Fíjate esto, elimino a estos dos. Estaba en 49,85. Y ahora le pongo estos dos y lo bajé. Vaya. ¿Qué pasa con la media? A ver, con la media tendríamos que tener en cuenta que ahora nos cambia el tiempo. De las 8 a las 8 y 5 son 5 minutos acá, 5 acá y 5 acá. Y resulta que la media no nos está cambiando. Fíjate esto. Vuelvo esto para atrás. Eliminamos este y acá era 15. 53, 44. 53,3. Nos está faltando este. Yo también me tildo. Acá, ahí, 53, 44. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te cuento qué pasó. Agregué dos registros, pero a esos dos registros, primero, le tuve que cambiar el tiempo. Inicialmente era de 15 minutos, ahora pasaron a ser registros de 5. Y tengo que hacer también concentración por tiempo. Cuando yo agrego estos dos registros, sí me cambia el promedio, pero no me cambia la media. ¿Y esto qué importa? Importa porque aumentando el número de registros, yo puedo deformar el promedio. ¿Están? Pero no puedo deformar la media. Porque antes yo había hecho multiplicar 15 de esta concentración por 15 y ahora lo estoy haciendo 3 veces por 5 y 5 por 3, 15. O sea que esto no varía. Conclusión de esto que te estoy mostrando. El promedio yo lo podría manipular aumentando el número de registros en las horas que a mí me convienen. ¿Está? Imploremos esto, por ejemplo. ¿Qué pasa si en vez de hacerlo cada 5 minutos le meto más registros? Y le metemos que a la mañana, que recién empezamos todo, le metemos un registro por minuto. A ver si sale. Sí, ahí. ¿Está? Y siguen siendo registros que de 15. Fíjate cómo va cambiando el promedio. Ahora, tenemos que modificar esto. Todos estos registros son de 1 minuto. Y extendemos esta cuenta. Fíjate que a medida que yo voy aumentando el número de registros con concentraciones bajas, el promedio va bajando y la media se mantiene. Esto es uno de los motivos, pero es muy importante, de por qué se trabaja con media y no con promedio. ¿Sí? Porque la media tiene en cuenta el tiempo de exposición. Entonces, por más que yo aumente el número de registros y me ponga a rehacerlo un montón de registros que me convienen porque son bajos, resulta que la media no me va a cambiar nunca. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo en cuenta siempre el tiempo que dura la exposición que registre. ¿Está? Bien. A ver, respondemos esto entonces.
Si se aumenta el número de determinaciones de las 8 a las 8 y 15, ¿se altera alguno de los resultados? Sí. Esto. Se altera el promedio, lo voy bajando, pero no se altera la media. Ok, bien, un punto. Esto era, veníamos de la definición, a ver, retomamos. Veníamos de esta definición, concentración media ponderada en el tiempo. Entonces, entendamos esto. No es lo mismo que promedio, ¿sí? Cuando hablamos de media ponderada en el tiempo, significa, y esto anotamos acá entonces, que tiene en cuenta el tiempo de exposición de cada concentración. Sumamente importante. ¿Por qué? Y por esto, mira, si miramos otros tiempos, fíjate acá, este es de 90 minutos. Bueno, el de 90 minutos está a 65. Al hacer la concentración por el tiempo, ¿te acuerdas que tenemos esta columna? Concentración por tiempo. Yo a este 65 le estoy dando mucha más importancia, porque lo multiplico por 90, que a este que lo multiplico por 5. ¿Sí? No importa tanto cuál es la concentración, sino lo que estoy haciendo es darle más peso a este registro teniendo en cuenta que estuvo durante más tiempo. Y lo hago multiplicándolo por el tiempo. Bien, cerramos con esto. Yo ya sé que te espanté con las matemáticas. Igual vamos a tener que hacer bastante cuentas de matemáticas, pero en la próxima. Bueno, seguimos con esto. Volvemos a la definición. Entendamos esto entonces. Concentración máxima permisible es la concentración media que tiene en cuenta el tiempo de exposición. Seguimos. Para una jornada normal de trabajo esto era otro punto importante, 8 horas por día y 40 horas semanales. Esto me está poniendo el límite al tiempo de exposición. ¿Por qué? Y para entender esto, tenemos que recuperar lo que vimos la vez pasada sobre las entradas y las salidas en el cuerpo. Las salidas del cuerpo las repasamos rápido. Teníamos, por ejemplo, la vía respiratoria, vía urinaria, vamos con las más importantes, y vía digestiva. Había más, pero vamos con estas que son las que se llevan la mayor parte de la materia que eliminamos. Bien, estas vías están abiertas todo el tiempo. Y eso significa que nosotros eliminamos materia todo el tiempo. Mientras que las vías de entrada las podíamos algunas regular, otras no. Ahora, si uno está expuesto a las sustancias químicas durante 8 horas por día y 40 horas por semana, significa que durante este tiempo la sustancia está ingresando al cuerpo y en el resto del tiempo no está ingresando al cuerpo. Sí, ya se parece una obviedad, pero fíjate esto, que tenemos que tener en cuenta que si son 8 horas por día, 8 horas por día, esto significa que tenemos 16 horas por día sin exposición. Sin exposición. ¿Y qué importa esto? Bueno, quiere decir que durante 8 horas está entrando al cuerpo la sustancia y también está saliendo. Pero durante 16 horas solamente está saliendo. Está pensado esto de manera que durante estas 16 horas se pueda eliminar del cuerpo todo aquello que se quedó depositado durante las 8 horas de exposición. Y hay que poner estos límites, no porque sean los únicos posibles, ¿sí? En otras condiciones por ahí se hubieran puesto otros tiempos de exposición, pero siempre necesito en las 24 horas que haya un tiempo de exposición y un tiempo de no exposición para poder balancear. Si tuviéramos exposiciones de 24 horas, que también podría ser posible, la cantidad de agente tóxico que entra tendría que ser igual a la cantidad de agente tóxico que sale. Pero como estamos en legislación laboral y hay horarios de trabajo, se pone un límite de tiempo de exposición ajustado a las exposiciones de jornadas laborales posibles. Lo mismo va a ocurrir
con las 40 horas a la semana. Sí, tenemos, dice ahí, 40 horas a la semana, que esto significa que si voy a hacer un cálculo muy burdo, pero 40 horas a la semana de exposición con 8 horas por día significa que hay 5 días de exposición de 8 horas y 2 días más que no tiene que haber nada de exposición, ¿sí? O sea que además de las 16 horas por día sin exposición, yo tendría que contar también con 48 horas extra sin exposición. Y esto se suma al concepto anterior. Son 48 horas más que le doy de tiempo al cuerpo durante una semana para poder eliminar todas aquellas sustancias que se hayan ido depositando en el cuerpo. Bien, seguimos. Fíjate que tenemos un montón para analizar. Esta siempre produce como ciertos reparos. Esto de a la que se cree pueden estar expuestos casi todos los trabajadores. Y tenemos dos cosas. Mirá, yo te lo voy a partir acá. En la que se cree que pueden estar expuestos es una cosa. ¿Por qué él se cree? ¿Por qué no podíamos decir directamente a la que pueden estar expuestos? ¿Por qué no podemos decir esto te lo aseguro? Porque no se puede. Porque no se puede asegurar. Y no tiene tanto que ver con los seres humanos en sí como organismo biológico, sino más que nada con la forma de obtener información. Esa tabla que yo te mostré hace un rato de máximas permisibles son valores que se obtienen por distintas fuentes. Vamos a ponerle, no es la única, pero vamos a ponerle que por experimentación con animales, lo cual implica cierto diseño experimental, teniendo en cuenta algunos factores que uno piensa que son importantes, y con todas estas condiciones iniciales me da determinado valor. Ahora, resulta que 5 años después se descubre que la concentración del agua en el aire, o sea, la humedad ambiente, resulta que influía. Pero ya lo tenemos publicado esto. Ok, ¿qué hacemos? Bueno, una de las cosas que se hace es esto, el poner el se cree, para dejar un margen, para decir, no te tomes esto tan en serio. ¿Sí? Los valores que tenemos son los mejores posibles, pero no son absolutos. No significa que más adelante, pronto o más tarde, haya nueva información que nos cambie esto. En general, a medida que aumentan la tecnología y los medios de detección y la forma de cuidar al ambiente, se trata que los valores del CMP vayan bajando. Entonces, el SECRE después tendrá información más precisa. Así que lo que podemos decir que este SECRE tiene en cuenta la incertidumbre de la información científica. Y vamos al otro que también es complicado, el casi todos. ¿Por qué casi todos? ¿Por qué no nos dice todos los trabajadores y ya? Porque para proteger a todos los trabajadores, la única forma segura sería que no hubiera sustancias químicas tóxicas en el aire. Porque tenemos una variable que se llama susceptibilidad individual. Esto significa, hay algunas personas más sensibles que otras. Entonces, le ponemos el casi todos para decir, bueno, la mayoría de las personas con estos valores pueden trabajar sin problemas y sin que les afecte la salud. Y dejamos un margen de que igual, aunque cumplamos con estas normas, vamos a tener un pequeño porcentaje de personas que de todos modos pueden presentar efectos adversos. Entonces, el casi todos, ¿qué significa? Bueno, que estamos teniendo en cuenta la susceptibilidad individual. ¿Sí? Tiene en cuenta la susceptibilidad individual. Qué mal que me está costando esto. Susceptibilidad. Ok, bien. Hasta acá vamos.
Seguimos un poco más entonces y lo último que nos queda de esta primera definición dice sin efectos adversos. Esto es el objetivo de la CMP. ¿Por qué? Porque hacemos todo esto, evaluamos, ponemos límites de horarios y demás, ponemos un límite de la cantidad de sustancia a la que podemos estar expuestos para que no aparezcan efectos adversos sobre la salud. Hasta acá entonces tenemos la primera definición. Vemos entonces la siguiente. Eh, la segunda es concentración máxima permisible para cortos periodos de tiempo. A ver, lo traemos para acá, lo vamos a analizar igual que hicimos con la otra. Y primero vamos a leer este párrafo, analizamos este párrafo, después vamos con el primero. CMP-CPT significa concentración máxima permisible para cortos periodos de tiempo. Y dice, se define como la exposición media ponderada en un tiempo de 15 minutos, que no se debe sobrepasar en ningún momento de la jornada laboral, aun cuando la media ponderada en el tiempo, que corresponda a las 8 horas, sea inferior a este valor límite. Vamos hasta acá. Primera cosa que nos aparece, que también es una media ponderada en el tiempo, o sea que, igual que la anterior, significa que hay que tener en cuenta el tiempo de exposición. Pero antes habíamos dicho esto, que eran 8 horas por día, y acá nos da un límite de 15 minutos máximos de exposición. ¿Tá? Esto entonces correspondía al máximo de exposición. Ok. Y dice que no se debe sobrepasar en ningún momento de la jornada laboral. O sea que me la está poniendo como máxima permisible para todo el día. A pesar de que me dice no lo puedo sobrepasar en tiempo, en 15 minutos, pero que en ningún momento de la jornada lo tendría que poder superar. Seguimos. La exposición por encima de las MPCPT hasta el valor límite de exposición de corta duración no deben tener una duración superior a 15 minutos. Esto lo pusimos. Ni deben repetirse más de 4 veces al día. Otra cosa importante. Y debe haber por lo menos un periodo de 60 minutos entre exposiciones sucesivas de este rango. O sea que tenemos otra cuestión más que tiene que ver con el tiempo, y esto es que tenemos 60 minutos mínimo de lo que llamaríamos descanso, pero igual el descanso acá es relativo. Vamos a ver qué significa esto pongámosle de descanso, que no es un descanso en verdad. Descanso significa que en estos 60 minutos no tiene que estar expuesto a esta concentración. Hay una característica que le veríamos bien en las tablas. Siempre tenemos que la CMP, CPT, que la CMP, CPT, esto que estamos diciendo, es mayor que la CMP. ¿Qué significa? Que las concentraciones en un máximo de 15 minutos van a tener valores más altos que las concentraciones que consideramos para las 8 horas del día. Esto va a ser una constante. Si permitimos concentraciones más altas, tiene que ser en tiempos más cortos. Bien, seguimos. Se podría recomendar un periodo medio de exposición distinto de 15 minutos cuando los justifiquen los efectos biológicos observados. Esto significa no está cerrado, no es que sí o sí tiene que ser 15 minutos, pero para correrme de los 15 minutos tengo que poder justificarlo con suficiente observación o con suficiente documentación. Vamos a la otra parte que teníamos de párrafo. El segundo párrafo acá. Dice la concentración
concentración a la que se cree los trabajadores pueden estar expuestos, y otra vez aparece se cree que los trabajadores pueden estar expuestos de manera continua durante un corto espacio de tiempo sin sufrir, y acá viene la otra cosa importante, sin sufrir irritación, daños crónicos o narcosis. Ahora vamos a hablar un poco más de la narcosis. Y esto es el objetivo de la CPT. Objetivo de la CPT. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea de no pasarnos de estos 15 minutos ni de la concentración es para que no aparezcan estas tres cosas. O sea que el repertorio de daños posibles está limitado a estos tres. Irritación. Irritación que podría ser de vías respiratorias, de vía de ojos o de la piel, pero sobre todo de ojos y vía respiratoria. ¿Por qué? Si tenemos la exposición, por ejemplo, a determinados polvos irritantes y nos empiezan a arder los ojos, no podemos ver, perdemos control del ambiente, entonces aumenta el riesgo de accidentes. Lo mismo pasaría con irritación respiratoria. O no puedo respirar o entro en un ataque de tos, también pierdo control del ambiente, aumenta la posibilidad de riesgos de accidentes. El segundo, daños crónicos o irreversibles en los tejidos. Este es bastante sencillo. Que no sea cosa por una exposición de 15 minutos que tengamos un daño permanente. ¿Sí? Crónicos o irreversibles nos estamos refiriendo a que se prolongan el tiempo, así que serían permanentes. Y el último es narcosis, que yo acá lo recorté porque quiero que te acuerdes que es narcosis. Habíamos hablado, creo que en el video anterior. Narcosis es una secuencia de síntomas que empezamos más o menos con dolor de cabeza, mareos, seguiríamos con náuseas, puede avanzar en vómitos, desmayos y pérdida de la conciencia. Entonces, vos fíjate lo que dice acá. Narcosis en grado suficiente para aumentar la probabilidad de lesiones fatales, o sea, por desmayo o por mareos, eh, evitar la probabilidad de accidentes. Otra, dificultar salir por sí mismo de una situación de peligro. ¿Esto qué significa? La persona se desmaya, no puede salir. Si no puede salir, permanece expuesto al agente narcotizante y eso podría aumentar los daños. Y el último, reducir sustancialmente la eficacia en el trabajo. Lo mismo, ¿está? No solamente por el nivel de producción, sino también por cuestiones de seguridad. Y acá viene otra parte importante, ¿está? Que lo vamos a anotar por acá, y siempre que no se sobrepase la CMP diaria. ¿Qué significa esto? Esto significa que no solamente tengo que cumplir con los máximos que me pone la CPT, esta segunda definición, sino que además hay que cumplir con los máximos de la CMP. En profundidad lo vamos a analizar en el próximo video, donde vamos a ver algunos casos más numéricos. Pero la cuestión importante que tenés que recordar de esto es las sustancias que tienen CMP y CPT, o sea, máximas para 8 horas y máximas para 15 minutos, no podemos sobrepasar ninguna de los dos. Y ahí vamos donde yo te decía lo del descanso. 60 minutos de descanso no significa que entre dos exposiciones se tiene que ir a su casa, tiene que irse a la plaza para respirar aire fresco. No, significa que no tiene que estar expuesto a concentraciones tan altas. Puede seguir en planta, puede seguir expuesto a la misma sustancia, siempre y cuando no tenga concentraciones tan altas como la CPT y que además no se supere la CMP en la jornada de 8 horas que está propuesto. Bien. Esto es lo que te lo está explicando a continuación. No es un límite de exposición independiente, sino que más bien complementa el límite de la media ponderada en el tiempo cuando se admite la existencia de efectos agudos de una sustancia cuyos efectos tóxicos son primordialmente de carácter crónico. Esto está relacionado con algo que vimos en el video anterior acerca de la toxicidad aguda y crónica. Toxicidad aguda tenía que ver con efectos que aparecen por concentraciones altas en corto tiempo.
es justo lo que estamos aplicando acá en CPT. Y toxicidad crónica era por exposiciones de baja concentración, pero a lo largo de mucho tiempo, que es lo que se apunta en el cuidado de la CMP. Bien, pasamos un poco más. Vamos a ver la tercera definición, y ya casi estamos terminando. La tercera, que es valor techo, es súper breve. La vamos a copiar y la pensamos. ¿Por qué es esto solamente? Dice concentración máxima permisible, valor techo. Es la concentración que no se debe sobrepasar en ningún momento durante una exposición en el trabajo. Punto. No me habla de ponderado en el tiempo, no me habla de determinados efectos. ¿Por qué? Porque acá lo que está actuando es teniendo en cuenta efectos inmediatos. Efectos inmediatos entonces significa que la sustancia no nos da tiempo y por eso es que le ponemos esta definición tan sin margen, ¿ah? No se puede sobrepasar. Los dos anteriores no lo vamos a trabajar en profundidad en el próximo, pero yo te contaba que trabajamos teniendo en cuenta el tiempo de cada concentración, porque como estamos trabajando con esto de una concentración media acá también, que era como un promedio. El promedio me permite un margen, me permite el margen de pasarme y después tener concentraciones más bajas que en promedio, en realidad en la concentración media, no esté superando la máxima permisible. Me permite pasarme y compensar con concentraciones más bajas. Y eso no me lo permite este valor techo. Esta no se puede sobrepasar porque el efecto es inmediato. Y no quiero que asocies efectos inmediatos con que es mortal. No todo es mortal. Y a pesar de eso puede tener valor techo. Por ejemplo, el monóxido de carbono es mortal. Uno se muere de asfixia. Y sin embargo no tiene valor techo. Tiene CMP. ¿Por qué? Porque me da un margen. Tengo valores, también tengo un máximo, ¿no? A ciertos valores de monóxido de carbono causa la muerte, pero por una intoxicación aguda. En cambio, otras sustancias, a ver, por ejemplo, el yodo, si uno busca el yodo, dice que tiene valor techo, pero el efecto crítico de la sustancia es irritación. ¿Qué quiere decir? Que superado el valor máximo que me está poniendo la ley, inmediatamente aparece irritación. No es que la irritación va apareciendo de a poco y me doy cuenta, entonces me puedo alejar a tiempo. Nada, aparece de golpe, ¿sí? Otro es el cianuro, por ejemplo, y el efecto crítico es la asfixia, ¿sí? Crítico es la asfixia y en este caso sí es mortal. Ahí está, dos ejemplos de sustancias que actúan inmediatamente. Bien, con esto entonces terminamos lo que estábamos trabajando. ¿Sí? A ver si ya terminamos acá. Entonces, hicimos una pequeña introducción a lo que vamos a estar viendo del anexo 3. En próximos videos vamos a profundizar en cómo utilizar los valores de CMP y las variaciones que tenemos en toda la sección de definición. ¿Sí? En los próximos videos te voy a estar enseñando cómo resolver ejercicios utilizando valores, tomando valores numéricos para tomar decisiones.